a España y Europa en el nuevo contexto global, retos e incertidumbres. Me permitirán que en solo 2 minutos les haga un resumen para aquellos que no han venido o incluso para los que hemos asistido para hacer un pequeño balance de qué hemos hablado. Europa afronta en el segundo cuarto del siglo XXI una transformación profunda del orden geopolítico y geoeconómico. A la comunidad internacional nacida de la posguerra, hace 80 años, le sucede la pretensión de potencias como Estados Unidos, China y Rusia de acabar con la naturaleza multilateral de un orden global que tiene como símbolo las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en esa ciudad de New Hampshire. Allí se establecieron las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. Allí se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Allí se trató de poner fin al proteccionismo del periodo 1914-1945, que se inició con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista donde se establecerían las relaciones con el exterior. En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar, les recuerdo, en 1946. El principal objetivo era poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar. Hoy, con el efecto distorsionador que representa Trump y la emergencia de nacionalismos en el seno de la UE, quieren sustituir ese orden multilateral por un orden nacionalista, aislacionista y proteccionista. En este ciclo de España Claves de hoy hemos ido viendo distintos desarrollos, el que nos hizo el profesor García Delgado, que nos hizo un marco en una clase magistral sobre lo que había sido la historia de la Unión Europea y sus retos. Posteriormente, la profesora Ruth Ferrero nos habló de la geopolítica y de las relaciones internacionales tal como hoy se están dando en el seno de la Unión Europea. Y Jesús Núñez nos habló de esa autonomía estratégica que nos dejó, pues bueno, preocupados y ocupados, porque bueno, como sociedad civil y como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Hoy tenemos el placer, la satisfacción de tener aquí a un viejo amigo de Murcia, hijo de Totanera, ¿no? De Totanera, y que, bueno, pues los que yo fui diputado cuando él era ministro de Transporte, algunas preguntas hicimos sobre las cuestiones. Pero sobre todo está porque el background, la experiencia acumulada de Enrique Barón Crespo es enorme. Es economista, abogado, ensayista, político, por supuesto. Es presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, en Administración de Empresas por ICADE y por la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales de París. Fue ministro, como les he dicho, de Transportes, Turismo y Comunicaciones entre el 82 y el 85 y luego presidente del Patronato del Parque Nacional de Doñana hasta enero del 94. Presidente del Movimiento Europeo Internacional y fue vicepresidente del Parlamento Europeo desde julio del 86 al 89 y posteriormente presidente del Parlamento Europeo de julio del 89 a enero de 1992. Cuando me dio el título de la conferencia, uno que pues, es de filosofía, pues tuvo aquella reminiscencia orteguiana de Europa, España es el problema y Europa la solución. Para eso está hoy aquí Enrique Barón Crespo, bienvenido a tu tierra, a tu casa, aquí a la Fundación Caja Murcia, y estamos expectantes por ver qué nos dices. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por la invitación y la oportunidad que además me ha permitido volver a encontrarme con
de otras aventuras por la libertad de juventud, ¿no? Incluso la viuda de Enrique Cabezas, me evitó una detención. Enrique salió oportunamente de casa, y, en fin, y no hubiera sido para mí mucho problema, pero bueno, en fin. O sea que vuelvo también pues a una tierra que siento como mía, y además he visto que ahora es más fácil venir que con el expreso de noche con el que venía de pequeño. Sí, sí, pero bueno. En fin, como ministro del ramo, yo puse mi granito de arena con el Plan General de Ferrocarriles y con el contrato programa que salvó la Renfe. Pero bueno, eso forma parte de la historia. Bien, yo he escogido como título un título corto, y además yo quizás sea el título con menos ambición de todos los que he visto, empezando por el de José Luis García Delgado, con el que inicié mi carrera como profesor universitario, ¿no? Y viejo amigo. Entonces, yo he tomado la frase orteguiana, pero no por presumir de orteguiano, es que nosotros, la mayor parte, pertenecemos a un mundo en el que había dos frases que las aprendimos de memoria y nos impactaron siempre. España es el problema, Europa la solución, que es la frase de José Ortega y Gasset en el debate, diríamos, al comienzo de la Segunda República. Y hay otra frase que también la hemos tenido clavada, que es la frase de Unamuno, que inventen ellos. Bueno, pues hemos inventado. Y lo que voy a hacer es desarrollar la relación España-Europa, bueno, tal como la hemos ido trabajando y viviendo desde la dictadura y el aislamiento hasta que hicimos la Constitución que nos permitió entrar con protagonismo en Europa, no solamente en la entonces Comunidad Europea, sino empezando por el Consejo de Europa, por la Europa de la Libertad. Y luego explicaré o reflexionaré un poco sobre el final de la negociación del noviazgo para nuestra entrada en la Comunidad. Me tocó estar en el Gobierno cuando acabamos la negociación, que se inició por los gobiernos de UCD, y luego los desafíos actuales y de futuro. Y como el Parlamento Europeo es una escuela gracianesca, entonces procuraré no largarme demasiado, si no me llamas la atención, que en el Parlamento Europeo, yo lo he puesto mucho, te ponen un semáforo, porque hay debate después, ¿no? Sí, o sí. Hay preguntas. Hay preguntas, vale. Bien, bueno, en primer lugar, no es simplemente un 40 cumpleaños, no es un 40 aniversario. Es el camino que los demócratas españoles y el país después, bueno, ha emprendido de vuelta a Europa. Hay una frase de un gran político y compañero y amigo y compañero de fatigas, Francisco Fernández Ordóñez, Paco Ordóñez, que fue el ministro de Hacienda que hizo la ley de medidas urgentes de reforma fiscal y luego la del divorcio, fue ministro del primer gobierno de UCD y luego fue ministro de Exteriores del PSOE, era socialdemócrata. Y entonces Paco decía siempre que hemos puesto a España en el mapa. Y creo que es una frase que tiene mucho sentido, porque bueno, hemos vivido, yo desde la infancia, pues el aislamiento español, el alineamiento en el mundo de la Guerra Fría y la dependencia y el sentirte pues un poco no postergado, casi apestado. Es decir, que era una aventura incluso conseguir salir
conseguir el pasaporte en primer lugar y luego conseguir salir de España. Entonces, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que es la segunda parte de la Gran Guerra Civil Europea del siglo XX, que es la destrucción del continente, hay un hecho fundacional que no se suele citar. Incluso ahora ha tenido cierta actualidad por otra vía, no sé si se acuerdan del Palacete de la Libertad. Sí, que ha habido una cierta polémica con la devolución por el gobierno del Palacete en la Rue Marceau, en París. ¿Verdad? Bueno, del PNV sí. No estaba. Era propiedad del PNV y Hitler se lo dio a Franco. Estaba el Cervantes y antes se fundó, en 1949, se fundó el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Yo, que fui presidente del Movimiento Europeo Internacional entre 1987 y 1989, antes de ser presidente del Parlamento Europeo, creo que hay que explicar, en primer lugar, lo que es la Europa unida. Se dice muy a menudo la Declaración Schuman. La Declaración Schuman viene después, pero en 1948, en la semidestruida ciudad de La Haya, capital de los Países Bajos, se reunió un congreso, que no fue un congreso de potencias vencedoras, fue un congreso en el que el presidente de honor se llamaba Winston Churchill, que es el representante del único país europeo que resistió al eje en la guerra. Estaban los primeros ministros Gamadier, Reynaud de Francia, Paul Van Celland de Bélgica. Había una representación de lo que ahora se llama la sociedad civil, de hombres, pocas mujeres, pero las había. Representantes no solo políticos, sino económicos, religiosos, de la sociedad civil, y la primera vez que los alemanes de las tres zonas pudieron salir de Alemania y sentarse, que eso también tenía su importancia. Bueno, en La Haya había españoles. Uno, que era el que presidió la Comisión Cultural, porque hicieron tres comisiones: la política, la económica y la cultural. El presidente de la Comisión Cultural era Salvador de Madariaga, un gran liberal y catedrático en Oxford, y que fue el que, con Indalecio Prieto, con el doctor Trueta, que que era un gran médico catalán, que era luego profesor en Oxford, que era el mejor especialista en lucha contra el traumatismo producido por las heridas de guerra, y tenía un conocimiento que no era solo teórico. Y luego llegaron tarde, pero se incorporaron Aguirre y otros miembros del PNV. No figuran en el acta, pero vamos, se incorporaron. Ese congreso puso las bases de lo que luego ha sido el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Europa de la cultura. Bueno, no solemos hablar de eso, pero yo sí quiero decirlo porque creo que hay que rendir homenaje a esos españoles que representaron la libertad, y no todo fue que negociamos las cuotas y los problemas para poder exportar verdura, fruta y hacer la reconversión industrial. O sea, de ahí viene la Europa de la libertad. Y los españoles, algunos españoles, fueron muy importantes en el Congreso del 48. En el 49, los mismos exiliados decidieron crear el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
y se fundó en la Rue Marceau, en París, que en el Palacete, que, bueno, que era del PNV y que luego lo tuvo la Embajada de España y lo sigue teniendo, porque lo que se ha hecho es restituir una propiedad, pero es que hacer país y reconciliarse es complicado, ¿no? Entonces, el PNV ha respetado que siga el Instituto Cervantes. Y bueno, pues el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del que yo soy miembro y representante y he sido presidente internacional, pues desde el año 48 trabaja y sobre todo, y hay algunos y algunas que se acordarán quizás por la edad, y es el que organizó el Congreso del Movimiento Europeo de 1962, que la propaganda del régimen lo calificó del contubernio de Múnich. Entonces, que es una palabra de esas que tiene muy mala fama y que además, claro, uno tiene que ir casi al diccionario para encontrar una buena acepción, ¿no? Bien, el 48 hubo uno que faltó, que era un democristiano, que era José María Gil Robles, José María Gil Robles y Quiñones, que era el gran líder de la CEDA, que vivía en el exilio en Estoril, y el dictador le llamó a su socio en Portugal, al doctor Oliveira Salazar, y le dijo: si va, no vuelve a casa, no vuelve a Portugal. Bueno, pues no pudo ir, ¿no? En 1962, en Múnich, bajo el patrocinio y el amparo del Movimiento Europeo Internacional, se hizo el congreso llamado el Contubernio de Múnich, que fue el primer encuentro entre la oposición del interior y la oposición del exterior en España, en el que, ya apuntado en el 48, las bases de lo que luego fue la transición estaban, diríamos, apuntadas en el sentido de encontrar una vía democrática, una vía de reconciliación y demás. Bueno, los que se reunieron, pues cuando volvieron, tuvieron vacaciones pagadas muchos en lo que era, antes del turismo de masas, era las Canarias y sobre todo la zona de Albacete, de Aína, y ahí estuvo Elías Díaz. No, eso es antes, o sea, no, estaban en la isla de Fuerteventura, que ahí estuvo también deportado Unamuno. Pues, por ejemplo, el presidente del Congreso Constituyente, Fernando Álvarez de Miranda, un gran amigo y un notorio democristiano, ese pues tuvo las vacaciones pagadas. O sea, no había diríamos, gente muy radical, casi todos pues eran o demócratas cristianos o liberales o socialdemócratas, ¿no? Pero en fin, esto yo creo que sitúa bastante la cuestión. Y en el movimiento europeo yo he conseguido las actas, que me costó bastante, del Congreso del 48, las hemos publicado, traducidas al castellano, y bueno, y creo que es un documento que tiene interés de historia de España. Eso está a disposición y yo creo que tiene interés. Bien, esto para situar España en relación con la construcción europea. Luego, lo que pasó fue pues, que después de una larga posguerra y aquello que decíamos de una sequía pertinaz, ¿no? Empezó la recuperación europea, los primeros pasos en la creación del mercado común después de la declaración Schuman que sigue y del arrojo y la lucidez de Jean Monnet y compañía. Y lo que pasa es que empieza ya la recuperación económica
Y una de sus consecuencias, y yo creo que por ejemplo, en esta tierra, sobre todo en todo el Levante, tiene mucha importancia, porque era, no sé si lo dijo García Delgado, era de donde recogíamos y obteníamos las divisas. No sé si te acuerdas del 56, con la subida de Girón del salario mínimo a 36 pesetas. Bueno, pues un economista del Banco Exterior de España, que era José Luis San Pedro, le pidieron un informe para explicarle al caudillo que no había divisas. Claro. Y cuando le llevaron el informe de José Luis San Pedro, gran economista y novelista, pues la reacción del dictador fue muy suya. Dijo, más grave lo del Ebro, que ahí se la jugó. Bien. Más grave, no hay divisas. Más grave lo del Ebro. Más grave lo del Ebro, ¿no? Lo del Ebro fue más grave. Que ha imitado la voz de... Sí, la batalla del Ebro. Bien, entonces hay... Sí, no sé si se me oye bien o no. Sí, bueno, vale. Perdón, yo es que cuando puedo hablo de pie, pero vamos, ya. Se produjo la larga recuperación de la posguerra civil y luego la recuperación europea con dos corrientes, un mercado creciente y luego con una corriente muy importante, que fue la del turismo, que no solamente fue económica, sino que en un país aislado y además en todos los terrenos, no solamente económicos, sino en costumbres y con una vuelta atrás, claro, ese fue el fenómeno más importante en los años 60. Y ahí dentro del marco de la Guerra Fría, hubo pues una cierta adaptación que fue el acuerdo preferencial, que fue negociado con los gobiernos llamados del Opus Dei de Alberto Ullastres, que había sido ministro de Comercio. Bueno, pues consiguió con una situación que podía situar a España no como socio, pero podíamos ir sobreviviendo. Bueno, y ya, para no ser muy largo, llegó la transición. Y en la transición, después de las elecciones de 15 de junio de 1977, bueno, como sabemos todos, fueron unas elecciones, en fin, las primeras elecciones democráticas convocadas desde 1936, pero ahí se convirtieron en elecciones constituyentes por el resultado. O sea, eso no. ¿Y cuáles eran las prioridades? Hacer una Constitución. Bueno, la primera fue poner las bases de la reforma fiscal, porque teníamos un sistema fiscal que solamente tenía una base, diríamos, de impuestos sobre la renta de la ley Carner de 1932. Ese era el primer paso. Luego hicimos la Constitución. Pero hay una cosa que formaba parte de lo que se llama ahora un consenso, pero sí, ahí no fue una negociación compleja, y es que queríamos volver a Europa, pero no por la puerta de atrás, sino formar parte del proceso de reconciliación y de trabajar juntos por el futuro de nuestro continente. Y eso se refleja en una declaración que la hace el gobierno Suárez, la explica el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, en el Congreso el año 78, yo creo, antes de acabar la Constitución, tuvo un apoyo masivo, y ese año mismo hicimos una cosa que no se suele comentar, pero que tiene su importancia, y tuvo una importancia decisiva, y es que
antes de votar el referéndum de la Constitución, en otoño de ese año, del año 78, los líderes encabezados por el presidente Suárez, los líderes de los grupos parlamentarios, los líderes políticos del país, se fueron, ¿no? Yo tuve la oportunidad de acompañar, ¿no? Pero se fueron a Estrasburgo, a la sede del Consejo de Europa, y España entró en el Consejo de Europa por palabra de honor, como dijo el embajador Mesía. Es decir, todos, no se había votado el referéndum de la Constitución, y ahí dije, entonces, vamos a aprobar la Constitución. Y como se cerraba un capítulo muy doloroso de la historia de Europa, que es lo que pasó cuando España quedó aislada en 1945, pues ese momento fue muy importante. Yo creo que esa entrada de España bajo palabra de honor es un hecho histórico. Esa definición la hizo el embajador Mesía, que no sé si tú, que no solamente era un gran gastrónomo en Estrasburgo, sino que un gran embajador. Bien, claro, entonces, bueno, ahora, después de estas declaraciones, ya empezamos en el 78, además fue Leopoldo Calvo Sotelo el primero que siguió, enlazó con las negociaciones, y pues nos dimos cuenta de que la historia no era solo una historia de amor, sino que España, Portugal y España, Portugal empezó antes y bueno, se hizo un paquete, ¿no? Pero claro, el problema de España es que en una negociación con una comunidad europea que el 60% o el 70% del presupuesto era la política agrícola común, pues España jugaba a todos los palos, desde la agricultura subártica hasta la agricultura tropical. Entonces, los europeos, los negociadores decían, pero hombre, también en esto, sí, podemos exportar no solo naranjas, limones y tal, verduras, sí, mangos, caña de azúcar, bueno, pero ¿qué es esto, no? Y esto llevó a una negociación muy compleja, y sobre todo en el terreno político con nuestros vecinos franceses, en especial, bueno, pues porque pisábamos también bastantes callos. No sé si se acuerdan, pues de lo que vivimos con los camiones y demás y tal. Sí. Bien, pero poco a poco fueron entrando en razón las cosas y tal. Pero para dar una idea de la negociación, ya incluso, y no me extiendo mucho, en 1965, 75, cuando estamos a punto de cerrar no, 85, es que perdona, de 1985, cuando estábamos a punto de cerrar la negociación de ingreso en la entonces Comunidad Europea, después de 7 años, en fin, de dimes y diretes, de aprobar la Constitución, de sobrevivir a un golpe de Estado, que además yo recuerdo todavía la reunión con Jacques Delors, que éramos muy amigos, cuando al mes siguiente del tejerazo nos reunimos un grupo de economistas y de diputados socialistas y socialdemócratas, y después de contarles la aventura, pues me dijo Jacques Delors, me dijo, mira, Enrique, dice, seguramente Mitterrand el 10 de mayo va a ganar, y si gana,
dice, yo haré todo lo posible porque España entre en la Unión Europea. Fue ministro del presupuesto y él y luego Michel Rocard fueron muy importantes porque en Francia, que luego fue diputado europeo, el líder de los sindicalistas agrícolas franceses, que se llamaba François Guillaume, decía de los españoles, decía, son como los coreanos. No especificaba si éramos del norte o del sur, pero diciendo, bueno, estos trabajan mucho y no hacen la fiesta. Bueno, esto... el problema de las negociaciones para entrar en un bloque de este tipo es la letra pequeña. Es decir, la letra pequeña es que luego tienes que entrar en los detalles. Trump está dándose cuenta de la importancia de eso. Bueno, y la semana antes del 12 de junio del 85, que es cuando se firmó en la sala de las columnas del Palacio Real de Madrid, se firmó solemnemente, después de firmar en Lisboa, en los mosteiros, en el Mosteiro dos Jerónimos, de firmar la entrada de Portugal y España, la semana antes se estaba negociando la Europa azul, que es la pesca, que todavía tiene algunos flecos pendientes, ¿no? Esto. Y el presidente del Consejo era, bajo presidencia italiana, era Giulio Andreotti, el indestructible y veterano hombre político italiano. Entonces, claro, se estaban peleando pues las cuotas de bacalao, el Gran Sol, y Andreotti, pues, que utilizaba una técnica que se llama el confesionario, y es que cuando una negociación no avanza, entonces llamaba a un país detrás de otro. Y entonces trataba de encontrar una propuesta que casara, que eso es el confesionario, que es una propuesta bastante razonable, ¿no? Y Andreotti, como hablando ya en el alba, a la hora del alba, esto desde el piso 14 del Charlemagne, que está en el centro de Bruselas, esto, mirando ya el alba, como hablando para sí, dijo, y pensar que Jesucristo fundó la Iglesia con 12 pescadores. Bueno, pues no, esto lo digo porque fuimos capaces, sí, fuimos capaces de hacerlo. Bueno, esto no voy a entrar en más detalles. Bueno, han pasado 40 años. Yo no voy a hacer una glosa, una explicación de las cosas que hemos hecho. En aquel momento, España tenía como moneda la peseta. Acabábamos de salir de un golpe de Estado y teníamos ganas de consolidar la democracia en una situación con un terrorismo muy activo, y muy activo, y que nos costó, que todavía, bueno, pues tenemos trazas de él. Esto, bueno, han pasado 40 años, la moneda es el euro, que es el valor, es que se suele infravalorar eso, es el valor cotidiano más respetado y apreciado por los ciudadanos europeos, y es un arma esencial de defensa y de ataque que podemos tener en el mundo. Y es un valor ciudadano. En aquel momento éramos, de los 6 fundadores, éramos 12 estados, ahora mismo somos 27. Hay una lista de espera de entre 5 y 10, y hay uno que se ha ido y no se acaba de marchar. Y menos mal que ha vuelto en términos estratégicos, que es el Reino Unido. Bueno, o sea,
para ver lo que hemos hecho, bueno, yo creo que los europeos, además, tenemos una tendencia en vez de plantear el futuro, a ir acumulando errores y problemas y quejas. Yo creo que, en términos históricos, desde el Bajo Imperio Romano no se ha vivido en Europa un periodo de paz y de prosperidad como el que hemos conocido. Pero no hay que vivir con mucha autosatisfacción. En primer lugar, porque han cambiado mucho las cosas, sobre todo ha cambiado una, y es que todo eso que construimos, y yo lo viví muy en directo porque era presidente del Parlamento Europeo cuando cayó el muro de Berlín, bueno, Europa pudo ir restañando heridas y encontrando proyectos comunes entre antiguos enemigos seculares sobre la base de no hacer grandes proclamas políticos, sino de ir paso a paso, como dice la Declaración Schuman, encontrando a partir de la defensa de valores y de principios comunes, democracia, respeto de los derechos humanos, sistemas electorales justos, y bueno, sobre esa base y poniendo en común intereses, bueno, pues esa ha sido la fórmula que nos ha permitido avanzar y nos ha permitido cambiar la historia. Pero todo eso lo hicimos sobre la base de que en el marco de la Guerra Fría había una protección, un paraguas por parte de nuestro principal aliado, que eran los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo, si me atrevo a decir algo positivo del actual presidente de los Estados Unidos, al lado del cual, pues la verdad, yo se lo he comentado en alguna entrevista cuando me preguntan, digo, bueno, es que al lado de Trump, Jesús Gil, el famoso alcalde de Marbella, era un príncipe del Renacimiento. No, pero digo como formas y como estilo. Que bueno, pero Trump sí ha convertido en un argumento, en un arma, una cosa que los Estados Unidos ya llevaban planteando. Bueno, yo recuerdo el discurso de Kennedy el año 62 en Berlín. Sí, y dijo otra cosa. Ich bin ein Berliner. Y dijo, y la OTAN necesita una columna europea. Y no construimos la columna europea. Y los españoles que entramos por decisión propia en una OTAN que no nos había ayudado directamente, bueno, siempre, y eso en el Parlamento Europeo, nosotros cuando planteábamos el tema de la seguridad y la defensa, desde siempre decíamos que esto no en el mundo en que vivimos, y entonces Trump sí lo ha recordado a su manera. Hombre, ya lo habían planteado los Estados Unidos, pero que era una situación en la que nosotros teníamos también que ser capaces de asumir esto que llamamos ahora, porque en Europa tenemos una especialidad de encontrar eufemismos para no definir las cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me acuerdo que comentaba Jacques Delors cuando el Tratado de Maastricht, que decía en el Tratado de Maastricht pusimos, aparte de la moneda y la ciudadanía, que es la bolsa y la vida, ¿no? Y conseguimos la codecisión, es decir, un Parlamento que pudiera decidir democráticamente. Había un punto que era el definir la política exterior y de seguridad y defensa. El acrónimo que era la PESC.
Y Jacques Delors, que además, como era un sindicalista, lo definía las cosas muy con mucha claridad. Dijo, esto es como haber construido un Ferrari con un motor de 2 caballos. Bueno, y en esas estamos, ¿eh? Es decir, que ahora mismo sí, pero ¿por qué? Bueno, pues porque nos va la vida en ello. Y nos va la vida en ello porque un gran país europeo, que en este momento es Rusia, entonces era en Maastricht, acababa de implosionar, era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la mitad del continente, ¿eh? Esto, bueno, no está, o después de la implosión, no miró hacia el futuro, y yo he tenido la oportunidad, y además lo acabo de explicar en un ensayo de próxima publicación, bueno, pues a mí me tocó, después de que la URSS reconociera la existencia de la Comunidad Europea en 1988, a mí me eligieron presidente el año después, pero no reconocía la existencia y era su principal socio comercial. Esto, a mí me tocó vivir en directo en Moscú con Gorbachov, después de recibir a Yeltsin en el Parlamento Europeo, que bueno, Yeltsin planteaba todo tipo era un gigante, que era complicado. No había que plantear un test de alcoholemia, en el caso de Yeltsin, ¿no? Pero con Gorbachov, en julio de 1991, que es el momento el día antes del último congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era Gorbachov, que ya era muy consciente desde que llegó de que el sistema pues era insostenible. Esto, bueno, lo que me explicó era su valor y su voluntad, pero vamos, la Unión Soviética duró 4 meses más. Bien, esto... y en ese proceso estamos todavía hoy en día, o sea, porque en aquel momento en Europa no era el muro de Berlín, era lo que se conocía con el nombre del telón de acero, que dividía, una cicatriz que dividía el continente en 2. Desde el momento en el que ese proceso, que además no me alargo mucho, que es el proceso del Helsinki y el proceso, bueno, de distensión, esto se concretó, bueno, cuando pudieron decidir, pues todos decidieron básicamente pues un sistema de democracia parlamentaria similar al que tiene la Unión Europea. Y el punto clave era y sigue siendo Ucrania. Y sigue siendo Ucrania porque, bueno, Ucrania es el gran escenario en el que Napoleón y Hitler conquistaron y fracasaron. Bueno, pero Ucrania es un país muy importante y además era una república con su personalidad y una república reconocida en la ONU. Bueno, y llegamos entonces al momento actual. Y ahí hay una cosa que es el volver a la Europa del Congreso de Viena, que es cuando los grandes poderes, bueno, pues consiguen derrotar a Napoleón y llevarle a la isla de Elba, y luego, bueno, pues cuando recupera, después de Waterloo, a Santa Elena. El garante de ese proceso fue el zar Alejandro I. Bueno, y el líder actual de Rusia, Vladimir Putin, además no es que lo diga yo, lo dice él continuamente, que la mayor tragedia
del siglo XX en Europa es la implosión, bueno, no dice implosión, dice el final de la Unión Soviética. Y entonces, bueno, la cuestión es, ¿se da marcha atrás en la historia y se trata de volver a la Europa de 1945 o mirar al futuro? Bien, y esa es la situación. Y yo no soy muy partidario de decir que estamos con los estadounidenses, con los Estados Unidos, China y demás contra nosotros. Yo ahí creo que hay bastante propaganda, ¿eh? Yo en eso, nosotros económicamente y políticamente, bueno, somos el principal socio de los Estados Unidos y luego, además, en este momento, pues estamos desarrollando una política que creo que es la respuesta más positiva que podemos dar, acelerando todos los procesos de negociación y actualización de nuestras relaciones, en primer lugar, con China, que China siempre ha estado a favor de Europa. Yo solo he vivido la China popular por una razón, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pues los chinos lo que se encontraban era con una Unión Soviética que bueno, trataba de seguir mandando en todo el bloque y la China popular en eso ha sido mucho más pragmática y yo creo que en este momento, por ejemplo, las negociaciones con China popular y las relaciones son muy importantes. Y yo no soy de los que dice, bueno, es que no tenemos posibilidades y tal. Un momento. Porque, por ejemplo, si yo fuera el líder de la Magna Rusia, que tiene la mitad del continente asiático vacío, con un país con 1.500 millones de personas detrás, y que es una potencia que desde el punto de vista ya industrial, no solamente demográfica, es muy importante, pues yo no me lanzaría mucho a una aventura para recuperar o para dominar Europa con un dragón a mis espaldas. Yo eso creo que es que no se suele... Parece que es que hay un cierto estado de ánimo que es, bueno, los chinos, los estadounidenses, no sé qué, estamos... No. Yo creo que, por ejemplo, si se puede hablar bien de la presidenta von der Leyen, que es la primera mujer que ha sido presidenta de la Comisión, ha hecho una cosa que ningún hombre presidente de la Comisión ha podido hacer, que además ha tenido 7 hijos y los ha educado. Sí, bueno, esto hay que decirlo también, ¿no? Y con el COVID fue muy responsable. No es de mi familia política, aunque en Alemania algunos dicen que es una socialdemócrata disfrazada de democristiana, pero en fin, eso forma parte de la vida. No, pero, por ejemplo, el decir que Mercosur, las relaciones con México, con Canadá, con China, con la India, son una prioridad desde el punto de vista económico y geoestratégico, bien. Que la ONU, que para nosotros es uno de los pilares de la construcción europea porque está en el Tratado de Lisboa y que es una obligación nuestra el defender el sistema multilateral de relaciones políticas internacionales, que es lo mejor. Aparte de lo que has dicho, sobre todo el mundo del 45 y Bretton Woods y tal, el sistema de la ONU es muy mejorable, pero lo que no tiene sentido es desmantelarlo. Y ahí no es que haya lecturas. En la Asamblea General de la ONU, en el mes de septiembre, pues se ha producido un debate sobre el derecho de Palestina y la solución de los 2 estados, que muchos pensamos y defendemos desde el año, yo era un niño, desde el año 48 lo dijo la ONU, que la solución
Las hay mejores, pero bueno, pues hubo una votación de 147 países del mundo con 8 votos en contra y algunas abstenciones, bueno, en la que se ha reconocido la comunidad internacional. Yo creo que tiene su importancia porque incluso el presidente Trump, que se quejó de que no tenía el teleprompter y que no funcionaban las escaleras, también ha tomado buena nota, ¿no? No, por eso yo creo que nosotros no estamos sitiados. Tenemos que hacer un esfuerzo importante, que además sabemos, porque tenemos una guía, bueno, 2 guías en este momento, de 2 grandes europeos con los que yo he trabajado y con los que comparto la visión, que son 2 expresidentes del Consejo de Ministros de la República Italiana, Mario Draghi, que era director general del Tesoro cuando hicimos Maastricht, y Enrico Letta. Y bueno, los italianos, que tienen 2 estados en Roma, tienen cierta experiencia, Es decir, que hay que verlo, pero sobre todo hay que hacer una cosa, que es no solamente leerse los informes, hay que actuar. Por ejemplo, es muy importante el acabar de configurar una Europa en la que tengamos un mercado interior que funcione. Que desde el punto de vista financiero, pues evitemos que todo el ahorro europeo acaba yéndose a los Estados Unidos, cosa de la que no comentamos. Es decir, bueno, hay un excedente, yo no sé cuántos cientos de miles de millones de dinero europeo que se va, porque no hay el marco para poder invertir en Europa. Bueno, eso no es cuestión de echarle la culpa a Trump, es una cuestión de defender lo nuestro, ¿no? Y ese es un tema absolutamente clave. Y luego, bueno, el hacer una política de defensa y seguridad partiendo de un hecho, y es que eso ya estaba planteado cuando fracasó la Comunidad Europea de Defensa en 1954, pero es que ahora mismo gastamos más que China y casi tanto como los Estados Unidos, todos juntos, con un resultado muy inferior, porque no hemos sido capaces de crear una industria de seguridad y defensa, que estamos dando pasos importantes, sobre todo porque Alemania ha hecho una reforma constitucional que cambia su visión de Europa desde el año 1948 hasta antes de ayer. Bien, bueno, pues esas son las cosas que tenemos que hacer y se reflejan en un tema muy concreto, para no entrar mucho en las reformas, porque también los europeos tenemos pasión por hacer una lista de reformas muy larga, que a mí me recuerda a las campañas electorales que decían, tenemos 150 medidas. Bueno, sí, bueno, muy bien, pues 150 medidas, en fin, a ver, sí, no se las lee nadie, salvo el que se las lee para pillarte esto. Pero yo me acuerdo cuando negociamos el Tratado de Maastricht, yo le decía a los asesores, primero, hay que estar en la mesa. Y segundo, 3 temas. Hay que tener 3 temas, 3 prioridades. Se pueden añadir 2 o 3 más de adorno para ceder, pero 3 temas. Lo que no puedes es decir que vas a negociar sobre 50. Bien, pues ahora mismo, ¿cuál es el freno? Bueno, yo creo que el paso que se está dando en términos de defensa, si se configura desde el punto de vista europeo, es importante. Yo no soy muy partidario de decir que ahora tenemos que armarnos por encima de todo, bueno, pues porque hemos hecho una sociedad
que no es agresiva. Hemos aprendido de la historia del pasado. Pero sí hay un punto muy importante, que es el que no estamos en la situación, diríamos, de encuentro entre lo que era el equilibrio entre las grandes potencias, que es lo que rigió el destino de Europa y lo que llevó a muchos desastres. Y eso es la aplicación del principio de la unanimidad. Uno de los fundadores de la Comunidad Europea, un belga, Albert Copé, decía: con la unanimidad no funcionaría ni mi familia. Bueno, de eso sabemos algo todos, yo creo. Bien, entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo una prueba de ello con la actitud de Hungría y en parte Rumanía en relación. Esto es de esta semana, no hago comentarios de la historia. Es de la visita de Orbán a la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, y al Papa. Porque claro, cuando vas a Roma, bueno, oye, un Papa nacido en Chicago, de orígenes franceses, italianos y españoles, y que se hizo chileno de la sierra, o sea, y que lo primero que dice es que los emigrantes no son delincuentes y que son personas y que tienen que tratarse bien. Y que nos están ayudando. Sí, es que, bueno, y ahora ya, como se ha vuelto a poner el manteo y tal, ya no le pueden decir lo que le decían a Francisco. No, es que todo esto tiene bastante que ver. Y yo creo que es la situación en la que estamos. No estamos contra la pared. Europa, y hay que recordar que la red, la web, no se creó en Estados Unidos, se creó en el CERN, que es esa especie de gigantesco anillo que está en torno a Ginebra y Francia, y del que somos socios. Bueno, y que un gran director, un gran premio Nobel, Carlos Rubbia, escogió que había que convertirlo en un instrumento de democracia, porque inicialmente tenía funciones logísticas de defensa. Es lo que ha transformado la sociedad actual. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos, gente de todo el mundo, no solamente estadounidenses, pero muchos europeos, indios sobre todo, que son matemáticamente muy buenos, y asiáticos, bueno, pues han creado una situación que muy gráficamente se vio en el día de la toma de posesión de Trump, con todos los grandes que se reparten el sistema de los grandes, que lo llaman los GAFAs, pero vamos, sí, esto con el acrónimo, pero que se reparten los mercados. Por ejemplo, no solamente es Meta, Google y demás, y Amazon, es que los europeos, ¿por qué tenemos que estar utilizando sistemáticamente para nuestra información? Yo eso se lo he dicho a la Comisión Europea. ¿Por qué utilizamos sistemáticamente, pues, como medio de comunicación? Se dice, bueno, entra usted, ahora ya no es Twitter, ahora es X. Bueno, que lo compró un multimillonario y lo ha convertido en... Bueno, pues se sigue utilizando. Las grandes compañías de tarjetas de crédito, ¿cuáles son? Bueno, ¿eso se hace gratis et amore? No. Bien, o sea, que ahí tenemos también que ponernos las pilas y defender lo nuestro, ¿no? Y no somos incapaces. Es decir, yo creo que en eso no hay que sentirse de que hemos perdido el tren de la historia y tal, porque hay mucha propaganda. En Estados Unidos también, pues cuando
se empezó la legislación antitrust contra Rockefeller y contra los grandes del ferrocarril y del petróleo, bueno, pues parecía que se iban a comer el mundo. Pues lo que hay que hacer también es que hay una cosa que es, aparte de la competitividad, que es muy importante, bueno, el respeto a la competencia y además las posibilidades, porque la vocación es a construir, pues, no estancos, pero monopolios. Entonces, yo ahí creo que si tenemos voluntad de dar una respuesta conjunta y de dar los pasos que sabemos cuáles son, como son el acabar el mercado interior, el desarrollar esa capacidad financiera europea, el asegurar una capacidad de seguridad y defensa y al mismo tiempo el defender un sistema multilateral que responde al mundo actual y no volver a las áreas de influencia y a la lucha entre grandes potencias. Bien, eso es. Podemos hacerlo si tenemos voluntad. ¿Que esté garantizado? No, pero hay una cosa que no quiero ya alargarme mucho más. Volviendo a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset vivía en Argentina. Él murió el año, me parece, de 1953. 55. En la calle Montesquinza. Montesquinza, sí. Sí. Montesquinza, yo vivía al lado de la calle Lista y ahora se llama Ortega y Gasset. Y entonces lo único que queda es el metro. Bueno, Ortega y Gasset, la declaración Schuman y el 55, pero la declaración Schuman, él siguió con interés toda esa cuidadosa conspiración en la que estaban Schuman, Monnet, Adenauer, Spaak, de Gasperi, estaban pues democristianos, socialdemócratas, liberales y tal, pero que bien. Y Ortega y Gasset escribió una cosa diciendo que en ese momento, diríamos, de aurora crepuscular, que a mí me gusta mucho la expresión, o sea, que dice que había una esperanza para Europa. Y yo creo que hemos sido capaces, bueno, pues de dar una respuesta que es lo que justifica el título de mi conferencia, y es que, bueno, ahora mismo podemos decir, yo creo que se puede decir con orgullo, como españoles y europeos, que España ya no es el problema, que España en Europa forma parte de la solución. Y ahora, a ver si somos capaces de resolver este algoritmo. Muchas gracias. El tema al final es que